Señores universitarios, distinguido auditorio, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar el tema número 5, el mismo que lleva por título Oferta y demanda de educación. Objetivos. Para el mejor aprovechamiento de la asignatura se presentan los objetivos, es decir, al finalizar el presente tema, cada uno de vosotros estará en condiciones de analizar los movimientos y desplazamientos de las curvas de oferta y demanda, aplicar el modelo de la oferta y la demanda al sector de la educación, comprender el significado de la demanda de educación superior, especificar y estimar un modelo econométrico de demanda de educación superior. Dadas a conocer estas consideraciones, creo yo, podemos comenzar. 5.1. Oferta, demanda y equilibrio de mercado. Demanda. Diferentes cantidades de un bien o un servicio que los consumidores están dispuestos a retirar del mercado por unidad de tiempo a diferentes precios alternativos, mientras otros factores permanecen constantes, ceteris paribus. Determinantes de la demanda. El precio del bien, P sub X. Si el precio del bien X aumenta, la cantidad demandada de ese mismo bien disminuye. Si el precio del bien X disminuye, la cantidad demandada del bien X aumenta. A esto se conoce con el nombre de ley de la demanda, que nos dice lo siguiente: manteniendo todo lo demás constante, ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando existe un incremento en el precio o viceversa. Ingreso del consumidor. Nosotros lo vamos a simbolizar con la letra I mayúscula. Los bienes con respecto al ingreso del consumidor se clasifican en bien normal, bien inferior y bien independiente. El bien normal. Si existe un incremento en el ingreso, la cantidad demandada de nuestro bien aumenta. Bien inferior. Si existe un incremento en el ingreso, la cantidad demandada del bien X disminuye. Existe una relación inversa. Bien independiente. Si existe un incremento en el ingreso, la cantidad demandada del bien no se modifica. Precio de los bienes relacionados. La clasificación de los bienes con respecto a los bienes relacionados se clasifican en bienes sustitutos y bienes complementarios. Un bien sustituto es cuando existe una relación directa. Si el precio del bien X aumenta, la cantidad demandada del bien Y también aumenta. Así, por ejemplo, si nosotros consumimos carne de res, el precio del kilo es de 24 bolivianos y el precio se incrementa debido a factores externos a 32 bolivianos el kilo, por tanto, las personas dejarán de consumir carne de res y empezarán a consumir un bien sustituto. Nuestra cantidad Y podría ser el pollo. Bienes complementarios. Existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada de otro bien. Así, por ejemplo, si el precio de X aumenta, la cantidad demandada de Y disminuye. Podríamos hablar de bienes complementarios, como un marcador acrílico y la pizarra acrílica. Gustos y preferencias. Lo vamos a simbolizar con una letra G mayúscula. Cuando los gustos y preferencias se incrementan, la demanda también se incrementa bajo el supuesto ceteris paribus. Expectativas sobre el futuro. Lo vamos a simbolizar con la letra E mayúscula. Pueden influir en la demanda actual de un bien. ¿Qué piensa el consumidor que podría pasar en el futuro con los precios? Por ejemplo, por el mes de noviembre se celebra la fiesta de Todos Santos y una costumbre nacional es elaborar las famosas tantaguaguas y bizcochuelos. Nuestros padres de familia, nuestras mamás, conocen muy bien las expectativas sobre el futuro. Ellos saben que a fines de octubre
principios de noviembre, el precio de la harina se va a incrementar y por lo tanto toman sus previsiones número de consumidores o compradores. Lo vamos a simbolizar con la letra N mayúscula. Al aumentar la población, es de esperar que la demanda de un bien determinado aumente, ya que existe mayor número de consumidores con la misma necesidad. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de la población, N, también aumentará la cantidad demandada de nuestro bien. Gama de bienes en el mercado, lo vamos a simbolizar con la letra B mayúscula. Es una variable muy importante, pues la variedad de productos también influye en la cantidad demandada del determinado bien o servicio. La función de demanda. Por todo lo mencionado, la cantidad demandada del bien X va a estar en función del precio del bien X, el ingreso del consumidor, el precio de los bienes relacionados, es decir, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, gustos y preferencias, expectativas sobre el futuro, número de consumidores o compradores, gama de bienes en el mercado. Manteniendo todas las demás variables constantes, podemos decir que la cantidad demandada del bien X está en función del precio del bien X, bajo el supuesto ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. La tabla de demanda ofrece información sobre la cantidad de un bien o un servicio que podrían adquirir los consumidores a distintos precios. Ejemplo, suponga la siguiente función de demanda. Cantidad demandada de X es igual a 6 menos 0.01 del precio de X. Inciso A. Verificar si es una función de demanda. Para verificar si esta función es de demanda, lo que tenemos que hacer es hallar la primera derivada de la cantidad demandada con respecto al precio. Si el resultado es menor a 0, existe una pendiente negativa, por tanto, es una función de demanda. Si el resultado tiene pendiente positiva, no es demanda. Esto quiere decir que es una función de oferta. Comencemos. Derivada de la cantidad demandada de X con respecto al precio de X va a ser igual a menos 0,01. Como es un valor negativo, por tanto, la pendiente es menor a 0 y la primera derivada menor a 0. Entonces, sí es una demanda. Inciso B. Construir la tabla de demanda para los siguientes precios: 0, 100, 200, 300, 400 y 500. Vamos a elaborar una tabla donde en la primera columna se encuentran los diferentes precios: 0, 100, 200, 300, 400 y 500. Y en la segunda columna vamos a obtener la cantidad demandada para cada uno de estos precios. Así, por ejemplo, si el precio es 0, la cantidad va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque 0 por 0,01 es igual a 0. 6 menos 0, 6. Si el precio es 100, la cantidad demandada va a ser 5, porque 0 por 0,01 es igual a 1. 6 menos 1, 5. Y así sucesivamente. Tenemos los valores de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y esta es nuestra tabla de demanda. Curva de demanda. Muestra gráficamente cómo varía la cantidad demandada con el precio, bajo el supuesto ceteris paribus. Por convención y tradición en economía, el precio se encuentra en el eje de las ordenadas y la cantidad en el eje de las abscisas. Empecemos a graficar. En el eje de las ordenadas, nosotros vamos a graficar la variable precio de X. En el eje de las abscisas, la variable cantidad de X, y tenemos el origen. Los valores en el precio de X van desde 0, 100, 200, 300, 400 y 500. Y los valores en la cantidad demandada
asumen los valores de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si el precio es 0, la cantidad es 6. Si el precio es 100, la cantidad es 5. Si el precio es 200, la cantidad es 4. Si el precio es 300, la cantidad es 3. Si el precio es 400, la cantidad es 2. Si el precio es 500, la cantidad es 1. Procedo a unir todos los puntos y obtenemos la curva de demanda. Algo muy importante, introducir dentro del gráfico la respectiva función. En nuestro caso, cantidad demandada de X es igual a 6 menos 0,01 del precio de X. Ejemplo número 1. Cuando el precio de un artículo es de bolivianos 8, no se demanda el artículo. Cuando el precio es de bolivianos 4, se demandan 4 unidades del artículo. Se pide determinar la ecuación de la demanda. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos. Cuando el precio es de bolivianos 8, la cantidad demandada es igual a 0. No se demanda el artículo. Cuando el precio es de bolivianos 4, la cantidad demandada es de 4 unidades del artículo. Como podemos observar, tenemos dos puntos. Para poder obtener la función o ecuación de la demanda, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos. Para nosotros es y menos y sub 1 es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1 multiplicado por x menos x1. De acuerdo a nuestro gráfico, en el eje de las ordenadas se encuentra la variable precio y en el eje de las abscisas la variable cantidad. Realizamos la respectiva adaptación. Para nosotros, en lugar de y, vamos a utilizar la variable precio. Por lo tanto, vamos a llegar a la siguiente expresión. P menos P sub 1 es igual a P sub 2 menos P sub 1 sobre Q sub 2 menos Q sub 1 por Q menos Q sub 1. El primer precio para mí va a ser P sub 1 con su respectiva cantidad Q sub 1. El segundo precio va a ser 4 con su respectiva cantidad Q sub 2. Reemplazo los valores. P menos P sub 1, 8, es igual a P sub 2 menos P sub 1, 4 menos 8, dividido entre Q sub 2 menos Q sub 1, 4 menos 0. Todo esto multiplicado por Q menos Q sub 1, 0. Realizando las operaciones pertinentes tenemos que P menos 8 es igual 4 menos 8 menos 4, dividido entre 4 menos 0, 4, multiplicado por Q. P menos 8 es igual menos 4 dividido entre 4 menos 1, multiplicado por Q. P menos 8 es igual a menos Q. Si nosotros despejamos la variable Q en función del precio y todo lo demás, vamos a tener lo siguiente. La cantidad que está con signo negativo en el segundo miembro pasa a sumar al primer miembro. Q es igual. 8 que está con signo negativo en el primer miembro pasa a sumar al segundo miembro. El precio que está con signo positivo en el primer miembro pasa al segundo miembro con signo negativo. Por tanto, vamos a tener que Q es igual a 8 menos P. Y esta es la ecuación de la demanda. Ejemplo número 2. Sea la siguiente función de demanda. Cantidad demandada de X es igual a 5 menos 5 precio de X más 20 por el precio de Y más 25 sobre la raíz cuadrada del ingreso, donde el ingreso es igual a 25 y el precio de Y es igual a 2. Se pide graficar la curva de demanda. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar los datos conocidos. Cantidad demandada de X va a ser igual a 5 menos 5 precio de X más 20 multiplicado por el precio de Y.
Para nosotros el precio de Y es igual a 2, más 25 dividido entre la raíz cuadrada del ingreso. El ingreso es igual a 25. Cantidad demandada de X es igual a 5 menos 5 precio de X más 40 más raíz cuadrada de 25, 5. 25 dividido entre 5, 5. Si nosotros efectuamos reducción de términos semejantes, la cantidad demandada de X es igual a 50 menos 5 precio de X. Esta es la ecuación de demanda bajo el supuesto ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. Y con esta ecuación nosotros vamos a poder graficar. Al ser una ecuación de primer grado, es suficiente con utilizar dos puntos. En la primera columna tenemos el precio y en la segunda columna la cantidad. Si el precio es 0, la cantidad demandada va a ser 50. Si el precio es 10, la cantidad demandada será menos 5 por 10, menos 50. 50 menos 50, 0. Para poder graficar la curva de demanda, nosotros vamos a utilizar las coordenadas cartesianas. En el eje de las ordenadas se encuentra la variable precio, en el eje de las abscisas la cantidad y el origen. El precio toma valores desde 0 hasta 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. La cantidad asume valores desde 0 hasta 50. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Si el precio es 0, la cantidad es 50. Si el precio es 10, la cantidad es 0. Procedo a unir los dos puntos y esta es la curva de demanda. Lo ideal es introducir la ecuación de la demanda. Cantidad demandada de X es igual a 5 menos 5 precio de X. Ejemplo número 3. Suponga que el agua se ofrece en forma ilimitada en un municipio del departamento de Oruro. El consumidor paga 17 bolivianos independientemente de la cantidad que consume. Grafique la curva de demanda. Con respecto a las curvas de la demanda, existen algunos casos extremos. Por ejemplo, se tiene una curva de demanda perfectamente inelástica y una curva de demanda perfectamente elástica. En el primer caso, la elasticidad precio de la demanda es igual a 0 y en el segundo caso, la elasticidad precio de la demanda es igual a infinito. En el caso de este ejercicio, por ejemplo, en el eje de las ordenadas tenemos el precio, en el eje de las abscisas la cantidad y el origen. Nos indican que el consumidor paga 17 bolivianos, independientemente de la cantidad que consuma. No interesa si consume 1 litro, 2 litros, 100 litros, 1000 litros, siempre va a pagar 17 bolivianos. Por tanto, esta es una curva de demanda perfectamente elástica, cuya función de demanda es igual, P igual a 17. Cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. Los cambios en la cantidad demandada son desplazamientos a lo largo de una misma curva de demanda, al pasar de un punto a otro, como consecuencia de una variación en el precio del bien, mientras los otros factores permanecen constantes, ceteris paribus. Los cambios en la demanda son desplazamientos de toda la curva de la demanda, ya sea a la derecha o a la izquierda. Esto sucede como consecuencia de una variación en uno de los factores de la demanda cuando el precio del bien y los otros factores permanecen constantes, ceteris paribus. Así, por ejemplo, podría modificarse el ingreso del consumidor, el precio de los bienes relacionados, gustos o preferencias, expectativas sobre el futuro, número de consumidores o gama de bienes en el mercado, mientras el precio del bien y las otras variables permanece constante, ceteris paribus. Oferta. La oferta son diferentes cantidades de un bien o un servicio que los productores, vendedores están dispuestos a llevar al mercado por unidad de tiempo a diferentes precios alternativos, mientras otros factores permanecen constantes, ceteris paribus. Tarea. Se pide investigar los determinantes de la oferta, la función de oferta, la tabla de oferta, la curva de oferta, la diferencia entre cambios en la cantidad ofertada y cambios en la oferta.
Equilibrio de mercado. El mercado desde el punto de vista del marketing consiste en personas u organizaciones con necesidades que se quieran satisfacer, dinero para gastar y la predisposición de hacerlo. Desde el punto de vista de la economía, el mercado es el lugar geográfico o no donde intervienen oferentes y demandantes, llegando a coincidir en un precio y en una cantidad de equilibrio. Ejemplo número 7. Sean las siguientes funciones de demanda y oferta. Cantidad demandada es igual a 100 menos 5 precio de X. Cantidad ofertada es igual a 10 más 10 precio de X. Hallar el equilibrio de mercado y graficar. Para hallar el equilibrio de mercado, debemos de cumplir la siguiente condición. Existe equilibrio si y solo si la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada y el precio de la demanda igual al precio de la oferta. En este caso, como las cantidades están despejadas, procedo igualando las cantidades. Cantidad demandada igual a la cantidad ofertada. 100 menos 5 precio de X es igual a 10 más 10 precio de X. Si nosotros despejamos las variables al primer miembro, lo que está sumando más 10 precio de X en el segundo miembro pasa a restar al primer miembro. Vamos a tener lo siguiente. Menos 5 precio de X menos 10 precio de X es igual a 10. Como 100 está sumando en el primer miembro, pasa al segundo miembro a restar. Menos 100. Menos 5 precio de X menos 10 precio de X menos 15 precio de X. 10 menos 100 menos 90. Para que la variable precio de X se vuelva positiva, realizamos miembro a miembro por menos 1. Y vamos a obtener que 15 precio de X es igual a 90. Precio de X va a ser igual a 90. Lo que está multiplicando en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. 90 dividido entre 15. El precio de X va a ser igual a 6. Si nosotros reemplazamos este precio en la demanda o en la oferta, vamos a obtener la cantidad de equilibrio. Cantidad demandada de X es igual a 100 menos 5 precio de X. Cantidad demandada de X es igual a 100 menos 5 por 6. Cantidad demandada de X es igual. 5 por 6, 30. 100 menos 30, 70. Ahora vamos a reemplazar este precio en la cantidad ofertada. Cantidad ofertada de X es igual a 10 más 10 precio de X. Cantidad ofertada de X es igual a 10 más 10 por 6. Cantidad ofertada de X es igual 6 por 10, 60 más 10, 70. Por tanto, la cantidad de equilibrio es de 70 y el precio de equilibrio es de 6 unidades monetarias. Ejemplo número 8. Como tarea se pide resolver el siguiente ejercicio. En un determinado mercado de un bien, existen 20 familias que tienen demandas idénticas a la función cantidad demandada de X es igual a 1 sobre el precio de X. También existen 10 vendedores del bien con ofertas idénticas a la función cantidad ofertada de X es igual a 1 más el precio de X. Determinar el precio y la cantidad de equilibrio de mercado. Muchas gracias por vuestra atención.